Raúl Benet, asesor ambiental y productor de radio Tepoztlán, y bueno, biólogo y con muchos otros estudios que ya les hemos compartido en otras emisiones. Raúl, pues tú estás a punto de viajar también hacia Colombia para presenciar también esta COP16 que tiene como lema, decíamos, paz con la naturaleza y que hemos puesto aquí como interrogante si hay paz con la naturaleza. Pues iniciemos esta charla, esta participación que tenemos semanal contigo sobre lo que está transcurriendo en Cali, Colombia. ¿Qué tal, Violeta, querida? Muchas gracias. Pues como siempre, un privilegio estar con el auditorio de Rompeviento TV y se los agradezco muchísimo. Y creo que es un excelente título encabezado que le pusieron ustedes a esta plática como pregunta, ¿no? Nos hacemos la pregunta es, ¿hay paz con la naturaleza o esto representa esta Convención de las Partes de las Naciones Unidas para la Biodiversidad? Yo creo que es una pregunta sumamente pertinente. Y bueno, creo que la respuesta es evidente. No hay paz con la naturaleza. Estamos atacando a la naturaleza de todos los modos posibles. Particularmente, bueno, lo más evidente es pues los bombardeos tan devastadores que ocurren pues aparentemente contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza, sino contra la humanidad en su conjunto. Ese es, digamos, es un bombardeo que hace una potencia, un par de potencias en contra del mundo, ¿no? En contra de la humanidad. Bueno, pues por eso se consideran crímenes de lesa humanidad. Entonces eso, pues realmente se nos hace difícil hablar de paz con la naturaleza cuando estamos viendo esos genocidios. Y otros que son un poco más, digamos, aparentemente, pues más sutiles o menos, aparentemente menos devastadores, pero vemos, por ejemplo, los niveles de destrozo, de contaminación, de degradación, pues de los ecosistemas, de los ríos, de los océanos, en particular en México, por ejemplo, pensemos en cuál es el estado de crisis que se vive, por ejemplo, en ríos como el río Tula, o el río, o bueno, otros, pues prácticamente todos los ríos, pero particularmente la cuenca del Balsas, el Lerma Santiago está en una situación totalmente contaminado pues por la industria, por los municipios, por los desechos de los hogares, pues sobre todo por una pues incapacidad de hacer valer pues los principios de recuperar el agua, de arrojarla de manera limpia. Entonces, si hablamos de paz con la naturaleza, pues evidentemente esa sería la aspiración. El mismo Gustavo Petro en el evento de inauguración de la COP el domingo en Cali, él pues señalaba, ¿no? Algunos de estos graves situaciones que estamos viviendo. Él hizo una denuncia muy profunda, por ejemplo, del vínculo entre la inteligencia artificial y las grandes corporaciones y la devastación ambiental, ¿no? Él señala que la inteligencia artificial, por ejemplo, está profundamente vinculada a la industria del carbón, pero por otro lado está muy directamente relacionada también con la contaminación, con fuerte contaminación del agua. Entonces, bueno, esto, digamos, en el contexto de la pregunta, ¿realmente estamos en paz? ¿Realmente hay paz con la naturaleza, como es el lema de la COP? Y bueno, pues creo que entonces vamos a entrar un poco más en materia ya de lo que está ocurriendo y de los objetivos de la COP. Una cosa que me han preguntado es si realmente tiene sentido participar en las COPs o que se realicen estas reuniones mundiales, puesto que se llega a acuerdos, se habla mucho, se viaja muchísimo, se emiten millones de toneladas de dióxido de carbono para llegar en avión a esas cumbres y hay mucho bla, bla, bla. Entonces la pregunta es, ¿verdaderamente tiene sentido este tipo de eventos internacionales? Yo creo que tiene mucho sentido. Mi respuesta es que sí, porque pese a que tenemos países que incluso están como delegaciones o que tienen su delegación en este tipo de reuniones y en particular en esta reunión en Colombia, como Israel o los Estados Unidos, que son pues realmente criminales ambientales. De todos modos, nosotros no podemos permanecer con los brazos cruzados y de alguna manera como ya decidir que todo está perdido. Al contrario, es que es una forma muy importante de luchar.
y hay que partir de que los acuerdos internacionales de las convenciones en las naciones y particularmente en México forman parte de pues del marco legal, así como digamos, estamos haciendo constitución, estamos haciendo convención en estas convenciones, que literalmente así se llaman, es en donde los países las firman, las ratifican, en el caso de México las ratifica el Senado de la República y se convierten en una ley que para algunos, aunque es debatible, tiene el nivel, digamos, el nivel de la Constitución, ¿no? Son las convenciones internacionales, es el marco convencional o el marco de los acuerdos internacionales se convierte en ley. Entonces, pues en ese lado nosotros tenemos un instrumento como ciudadanos que defiende derechos de las comunidades indígenas, defiende derechos de las mujeres, de la diversidad, defiende derechos, por ejemplo, de defensa del territorio, y esos están incluidos en este tipo de acuerdos internacionales, en particular en este tan importante que es el Convenio de Diversidad Biológica. Por ejemplo, acabamos de discutir en los programas anteriores, en los comentarios anteriores, temas, por ejemplo, como el de Calica, como el de Cabo Pulmo, que son realmente agresiones gigantescas principalmente de países de Estados Unidos, de Canadá, de otros países, pero también de la industria y de los inversionistas y de las corporaciones mexicanas en contra del medio ambiente. Y estos instrumentos son parte, por ejemplo, nosotros que estamos emprendiendo acciones colectivas y acciones legales en contra de estos procesos, de estos proyectos, de estos megaproyectos, utilizamos ante los juzgados, digamos, y ante la opinión pública, utilizamos los argumentos, la defensa que nos otorgan este tipo de instrumentos internacionales. Entonces, en ese sentido, sí creo que es muy importante que participemos y que demos la batalla ahí adentro, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de una convención particularmente de la Convención de Diversidad Biológica? Pues por un lado pues proteger a las especies, detener la extinción de las especies, la extinción de las poblaciones de las especies. Eso quiere decir que en algunos lugares pues, se ha perdido la presencia de poblaciones, aunque no se haya acabado de extinguir la especie. Proteger las especies, proteger los ecosistemas, ese es el primer objetivo, ¿no? Detener esta pues realmente catástrofe mundial, y no quiero ser catastrofista usar esta palabra, pero sí es una de las grandes crisis mundiales, la pérdida de la biodiversidad. La crisis de la biodiversidad se estima por parte de los expertos de esta convención, que es un grupo de expertos mundiales, que más de 1 millón de especies conocidas, se sabe de 1 millón de especies que están en peligro de extinción en los próximos años, que es muy posible que se extingan en los próximos años. Eso quiere decir que son las que se sabe, ¿no? Todo lo que tiene que ver con insectos o la microbiota, la microfauna del suelo, organismos pelágicos, otros que ni siquiera conocemos, pues también están en esa misma condición pero al menos de los que conocemos, más de 1 millón de especies están en riesgo. Entonces, el primer objetivo de la convención es reducir o proteger estas especies. El segundo, que también es muy importante para México en particular y los países megadiversos como México, es cómo hacer un uso sustentable de la biodiversidad, ¿no? Entonces, bueno, cómo utilizar, por ejemplo, la agrobiodiversidad, cómo recuperar y cómo utilizar el conocimiento tradicional, el conocimiento indígena, de alguna manera, cómo hacer un uso sustentable. Parece como un asunto un poco mercantil, ¿no? Cómo vamos a aprovechar, pero es un hecho que las comunidades han hecho un uso sustentable a lo largo de los miles de años, y cómo mantener la sustentabilidad y no estar utilizando de manera depredadora la biodiversidad. El tercer gran objetivo de la convención es diga que es fundamental para nosotros, para países como Colombia también, como Brasil, que somos países mega diversos y que tenemos una comunidad indígena importantísima y afrodescendiente. En el caso de México no es que sea tanta como en Colombia y en Brasil, pero sí es sumamente importante. Entonces, el tercer objetivo de la convención es cómo es el acceso justo y equitativo a los beneficios que se derivan del manejo y de la existencia misma de la biodiversidad. Esos son los tres grandes objetivos, y para México son fundamentales, ¿no? Te decía yo que, por cierto, pues México, Brasil
y Colombia hacen una alianza muy importante en muchos sentidos en esta COP, ¿no? Que por cierto está representada en los tres casos por mujeres de altísimo nivel y de un prestigio y de una credibilidad muy grande, ¿no? En los tres casos, a nivel internacional, así es, ¿no? Las tres mujeres que representan a estos tres países en el sector ambiental, en el caso mexicano, bueno, pues Alicia Bárcena. Y todo el equipo, prácticamente todo el equipo que va a la COP son mujeres, ¿no? Cecilia, Camila Cepeda, la subsecretaria Marina Robles, etcétera. Entonces, bueno, creo que esa es otra parte muy importante. Hablaba yo de cuáles son los objetivos, hablaba yo de cuál es el sentido de participar. Mencionaba, bueno, pues en cuanto al sentido, uno es que es un marco legal que nosotros, que nos da derechos, que nosotros tenemos acceso a esos derechos y tenemos la posibilidad, la oportunidad de hacer valer esos derechos. Es un instrumento, ¿no? Por ejemplo, ahora que se vienen a firmar, que está discutiéndose la nueva firma de un TEMEC con los Estados Unidos, o cuando están todas estas demandas contra México, es fundamental que contemos con algún instrumento marco de acuerdo internacional que nos permita defendernos, que nuestros derechos, como nación, los derechos de nuestros ecosistemas, ¿no? Pero hay otros elementos importantes de estas reuniones. Uno de ellos es justamente el compartir diagnósticos y conocimiento de punta a nivel mundial sobre lo que está pasando con la biodiversidad. Esto ocurre durante las COPs. Otro asunto muy importante de estas reuniones y de estas reuniones particulares es la oportunidad de visibilizar estos temas ante la opinión pública, ante los tomadores de decisiones, de elevar el nivel de estos temas, de este tema en particular de la extinción de las especies, del cuidado y el acceso a los beneficios de la biodiversidad por parte de las comunidades. Pero hay otras cuestiones, por ejemplo, en las COP, en esta en particular, se da la oportunidad de que diferentes sectores, grupos, por ejemplo, grupos de jóvenes, grupos indígenas, grupos de mujeres, grupos de intereses particulares, de defensores de los ríos, de defensores de los defensores o de una serie de grupos, digamos, se dan cita y levantan sus propias agendas procurando que se expresen en los acuerdos a los que se llega, ¿no? Es difícil porque los acuerdos son por consenso y son 194, 196 naciones las que están llegando a consensos, entonces es limitado. Pero esa discusión es muy enriquecedora. De ahí han surgido una cantidad no solo de conocimiento, de articulación, de propuestas, además de que pues, las COP son una forma también como de convivencia cultural, ¿no? De intercambio cultural. Entonces, cuando me preguntan a mí, ¿tiene sentido participar en esas COPs? Pues sí, el turismo ecológico es muy criticable, el hecho de que se consuma tantísimo dióxido de carbono en los aviones para llegar a las reuniones es también muy criticable, pero no nos podemos quedar ahí. Creo que sí es muy importante que pues entendamos que este tipo de acuerdos pues sí tiene un sentido para nosotros como nación, para los pueblos y para la humanidad en su conjunto, ¿no? Entonces, bueno, eso es una visión optimista, pero creo que necesaria. Tenemos instrumentos, tenemos que hacerlos valer y tiene todos estos valores que yo decía, ¿no? El hecho de poder, por ejemplo, se ha avanzado a lo largo de todos estos años, no he dicho, pero para el auditorio que no lo sepa, estas cumbres, o estas convenciones, tanto la de cambio climático como la de biodiversidad y la de desertificación, de la cual no se ha hablado mucho, es bastante desconocida, la pérdida de suelos, también hay una convención internacional, vienen de los acuerdos de Río, de la Cumbre de la Tierra en 1992, que tiene principios que sí han aplicado y que así aplican y que sí, digamos, se utilizan a la hora de convenios internacionales, a la hora de defender territorio, etcétera. Entonces, sí hay avances. Bueno, esto es, digamos, en cuanto a una introducción general a lo que es la importancia de tener este tipo de reuniones, lo que podemos esperar. Bueno, algunos elementos ya he dado de lo que significa para México, por ejemplo, pero también una pregunta que me han hecho algunos amigos, algunos pues personas que dan seguimiento a nuestros comentarios es ¿cuál es digamos, realmente México tiene algo que hacer en esas COPs o nada más va como de adorno como para decir que estuvo ahí o para pasear, ¿no? Yo creo que México, en particular en el tema de biodiversidad, ha jugado y tiene un papel de liderazgo mundial que jugar, ¿no? Lo que ha hecho en términos académicos, en términos científicos,
para el desarrollo del conocimiento de la biodiversidad en México desde los años 90 hasta la fecha. Es muy importante a nivel mundial, ha establecido metodologías, ha generado conocimiento, ha compartido este conocimiento, ha puesto, digamos, de alguna manera el ejemplo a nivel mundial y tiene este liderazgo México, entre otros países, ¿no? No solo México, Colombia también tiene una trayectoria y una historia de, digamos, de todos los países megadiversos, ¿no? Brasil, la India, tienen pues un interés muy grande en estudiar su biodiversidad y en avanzar en esa dirección. Entonces, bueno, México, pensando en esto, ¿qué papel juega México o a qué va, ¿no? Etcétera. Bueno, por un lado, creo que va a plantear ese liderazgo, a visibilizar ese liderazgo y a fortalecer lo que para nosotros es muy importante, que hacia México, digamos, esta COP se pueda reflejar en un fortalecimiento de esa visión, ¿no? Pero tiene una agenda muy concreta, y que además tiene cuentas. Digamos, ha habido una serie de acuerdos a lo largo de todos estos años, y sobre todo en épocas recientes, ha habido una serie de acuerdos, como uno que se llama Kunming-Montreal, que fue el resultado de la última COP que hubo, empezó en China, en Kunming, y que se suspendió por cuestión de la pandemia y que se recuperó en Montreal. Por eso se llama la cumbre de Kunming-Montreal, que tiene un mecanismo mundial para poder pues, abordar los motivos por los cuales no se ha podido avanzar sustancialmente en los acuerdos para conservar la biodiversidad. Entonces, bueno, ahí México y todos los países han tenido una tarea, una serie de mandatos, digamos, de compromisos, porque esos mandatos los países los aceptan, no es que llegue alguien y te diga, pues vas a tener que hacer esto, sino son acuerdos mundiales, y México, como parte de esos acuerdos mundiales, por ejemplo, acordó aumentar la superficie protegida en el país, la superficie tanto terrestre como marina, las áreas naturales protegidas, y en estos 6 años, por ejemplo, en ese sentido se avanzó como nunca se había avanzado. Se decretaron, que es una palabra en la que me voy a detener, más superficie que la que se había decretado en cualquier otro sexenio, incluido el de Lázaro Cárdenas, que había sido pues aquel en donde más de superficie se había protegido, que es de donde viene todo el origen de este concepto. Pero bueno, la cuestión es, ¿realmente sirven estas áreas naturales protegidas para proteger o realmente se constituyen en instrumentos de prohibición, de aislamiento, de privatización, como ha ocurrido con muchas áreas naturales protegidas? Entonces en México esas han venido, entonces México en primer lugar puede presentar avances sustanciales en la protección de áreas naturales protegidas, ¿no? Pero entonces, bueno, ¿realmente estas áreas significan algo en términos de la conservación o nada más están hechas en el papel? Las firmó el presidente, las decretó y ya ahí quedaron, o quien las haya firmado. Entonces la pregunta es, este tipo de, digamos, este primer avance que está presentando México en cuanto a la superficie protegida, pero está acompañada, por ejemplo, de un concepto que también ha crecido de manera pues muy importante en México, que son las áreas destinadas voluntariamente por las comunidades a la conservación, ADBCs. También estas áreas abordan el problema de la falta o de cómo han sido impuestas estas áreas, abordan este problema y bueno, es con la participación de las comunidades bajo su, digamos, pertinencia cultural, bajo sus necesidades, bajo su toma de decisiones, bajo su control del territorio. Entonces, digamos, este primer grupo de compromisos, México tiene buenas cuentas que presentar, ¿no? La superficie protegida con participación comunitaria. Luego hay otros asuntos muy importantes y que a mí me parecen cruciales, ¿no? Uno de los grandes asuntos es cómo acotar en estas áreas naturales protegidas para que no sean de papel, por ejemplo, las actividades de la minería. Hemos hablado en programas anteriores, particularmente en aquel programa que se platicó sobre Calica, cómo estas áreas naturales que se han decretado recientemente han estado buscando acotar y resarcir y revertir el daño de minas, ¿no? Y esto está acompañado también de lo que habíamos hablado, con la nueva ley de minas, que hace algo fundamental en términos de las áreas naturales protegidas, y es que le quita la prevalencia de la actividad minera y recupera la prevalencia del área natural protegida, del valor ambiental y de biodiversidad de las áreas naturales protegidas por encima de la actividad minera. Esta es una revolución, digamos, es una cosa muy importante a nivel mundial, en donde la minería, con empresas canadienses, norteamericanas y mexicanas, de todo el mundo, han pasado por encima y han sido pues devastadoras hasta los extremos.
el hecho de ponerle esta cota, esta prohibición, porque de hecho ya están prohibida la actividad minera en las áreas naturales protegidas, es también fundamental. Es una cuenta importante que está presentando México y un ejemplo de que se puede, porque ni siquiera Colombia tiene una legislación, ninguno de los otros países tiene una legislación tan avanzada en términos de minería, en donde esté expresamente prohibida la minería en las áreas naturales protegidas. No solo crecen en el papel, sino que hay instrumentos muy concretos que las protegen, ¿no? Entonces, bueno, esas son cuentas que está presentando México. Hoy se acaba de anunciar en la conferencia mañanera, no es cierto, se anunció ayer en el Congreso de la Unión que se presenta una iniciativa, más bien que ya se aprueba la iniciativa, la reforma constitucional para elevar a rango constitucional el programa de Sembrando Vida, que bueno, se ha debatido, se ha discutido, desde mi punto de vista que lo he ido a conocer y ya he platicado de este tema más a fondo, este tipo de programas que se eleven a rango constitucional, que son programas que lo que hacen es fortalecer la agroecología con participación de las comunidades, recuperar a través de las actividades agroforestales los ecosistemas con especies nativas, utilizar fertilizantes orgánicos para recuperar los suelos, es exactamente lo que hablamos cuando decimos que hay que hacer un uso sustentable de la biodiversidad y recuperar los territorios. Es otra cuenta muy importante que tiene México, no solo que una cuenta que presentar un ejemplo ante el mundo de lo que quiere decir en términos concretos la instrumentación de los acuerdos y de las políticas de biodiversidad. Entonces, bueno, hay una serie de elementos pues muy interesantes de lo que tiene México, este nuevo programa anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el primer día ahí en el Zócalo, en donde se habla de la restauración de las grandes cuencas como una prioridad nacional. De tal manera que, bueno, podría seguir dando ejemplos de temas en los que México no solo va a levantar el dedo y a votar, sino tiene un papel de liderazgo en el sentido de poner el ejemplo de lo que está ocurriendo, por ejemplo, con la modificación, otro muy importante que tengo que mencionar, que no puedo dejar de mencionar, es la recientísima reforma en materia indígena, el segundo y a otros, pero particularmente el segundo artículo constitucional, el artículo 2 de la Constitución, que finalmente, con limitaciones y con cuestionamientos por el procedimiento y lo que sea, reconoce a las comunidades indígenas como sujetos de derecho y les atribuye una serie de facultades para decidir sobre su biodiversidad, su conocimiento tradicional, su territorio, que no había habido en México nunca, que había sido una demanda histórica, ¿no? Desde el 94 el tener ese reconocimiento. Se ha cuestionado que tal vez no fue, digamos, suficientemente discutido y el procedimiento de consentimiento no se lleva a cabo como se debería de haber hecho. Sin embargo, el hecho de que ya la Constitución reconozca como sujetos de derecho a las comunidades indígenas a nivel mundial es punta de lanza, digamos, en este tipo de acuerdos. Es lo que se está buscando, por eso hay muchísimas. Uno de los grandes temas centrales que están expresos en todos los documentos de la Convención de Cali es ese reconocimiento de las comunidades, del derecho de las comunidades indígenas y afrodescendientes que en este momento Raúl, Colombia se perdón, llama. justo sobre ese tema, Raúl, porque nos quedan 5 minutitos y No, queremos... claro, claro, perdón que me agarro la No, no, palabra. no, está perfecto, no, te agradecemos muchísimo toda esta explicación que es para nosotros y nosotras muy, muy importante. Raúl, hay dos temas. El primero tiene que ver justo con esto que estabas diciendo. Sabemos que hubo una denuncia de la vicepresidenta Francia Márquez de que estaban siendo discriminados en esta COP16 los pueblos indígenas y afrodescendientes. Esa fue una situación que nos llamó la atención y que lo platicamos el día de ayer aquí en este medio de comunicación, pero también nos llama la atención y que eso se teje con el discurso de apertura de la presidenta de la COP, señalando pues que se tenían que poner de acuerdo, que había pues para que fuera exitosa esta conferencia había temas prioritarios y ella puso 5 temas prioritarios y el primero fue sobre los pueblos indígenas y comunidades, ¿no? Ella señaló pues que ellos y ellas tienen parte de la respuesta a esta emergencia climática, ¿no? Ellos dijo de manera literal, son quienes pueden abanderar las soluciones frente a lo que estamos ya viviendo a nivel global. Sin embargo, pues hay esta denuncia de discriminación. Sobre esto, Raúl, ¿qué nos puedes comentar?
Sí, es bien interesante, es central este asunto. En este momento, por ejemplo, donde también en paralelo a esta cumbre se está llevando el Commonwealth, que es una asamblea de todas las naciones que fueron colonia, por ejemplo, de la Gran Bretaña, y ahí están exigiéndole, por ejemplo, a la Gran Bretaña que haya un reconocimiento de todo el impacto que tuvo el esclavismo, toda la época esclavista, el secuestro, el asesinato de millones de esclavos, etcétera, y le están exigiendo un resarcimiento económico, por ejemplo, a la Gran Bretaña. En Europa, realmente esta exigencia o la no invitación al rey de España a México ha tenido consecuencias en toda Europa. Digamos, no solo por eso, ¿no? Pero digamos, está en la discusión, y en esta COP en particular en Colombia está en la discusión esa posición europea que no quiere hablar de las comunidades de origen africano, porque de alguna manera nos remite a una actualidad, no solo a hace 500 años de la responsabilidad histórica, sino a todo este hecho de que en la actualidad existe un comportamiento supremacista por parte de las naciones europeas respecto a las poblaciones de todo el mundo, y en particular de origen africano, los afrodescendientes. Entonces sí está en el centro de la discusión. Cuando en la COP se habla de este tema, la Unión Europea digamos, frente, o se agrupa para oponerse, por ejemplo, a que se hable específicamente de los derechos de las comunidades afrodescendientes. Ellos dicen comunidades locales, y se volvió este año, o sea, recientemente, a partir de todos estos debates que hay, se ha vuelto un tema central. La reivindicación. En México yo decía, bueno, pues sí tenemos comunidades importantísimas en una región de Veracruz, y del sureste, por supuesto en Guerrero y Oaxaca tenemos una población afrodescendiente importantísima que tiene cultura, derechos, etcétera. Pero eso en Colombia o en Brasil o en otros países del Caribe, por ejemplo, es importantísimo, no se diga en África, ¿verdad? Entonces, esta reivindicación sí es importante. Y también nos muestra esto que decía yo de ese, digamos, supuestamente los valores, la cultura, nos viene de Europa. Lo que nos viene de Europa es un supremacismo, bueno, entre otras cosas, muy impresionante, y eso está discutiéndose ahorita en la COP. No, no lo que pasó hace 500 años o hace 300 años, lo que está pasando ahorita con los bancos, con las inversiones europeas, con estos foros internacionales. Entonces sí, es un tema bien interesante. Y México también ahí lleva buenas cuentas que presentar, porque específicamente en la Constitución no se habla, como se hablaba, de comunidades indígenas y equiparables. Entonces, eso de equiparable siempre fue como un misterio y una jalada, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es equiparable? ¿No? Ahora se dice específicamente comunidades afro, no afrodescendientes, Mexicanas. sí, afromexicanas, pero sí, pero bueno, son las comunidades a nivel mundial son afrodescendientes, no afromexicanas. Pero esa sería parte de mi respuesta, Violeta. Muchísimas gracias, Raúl. Y en un minutito vas a decir, ¿cómo en un minutito, verdad? Pero ya nos están esperando también los Así es. periodistas para la Claro. mesa siguiente, querido Raúl. El tema de paz con la naturaleza también implica la protección de las y los defensores de los territorios que son asesinados de manera muy, muy importante en América Latina. Ocupamos el primer lugar de acuerdo a Global Witness en este número de asesinatos. Sobre eso, Raúl, ¿qué decir? Sí, también, eso es central, la violencia contra los defensores y las defensoras. Pues los datos son aplastantes, necesitamos instrumentos, hay instrumentos que han sido, bueno, claramente insuficientes o ineficaces para impedir, ¿no? Podemos decir incluso que el caso del día de antier, o de estos días, con el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez, pues sí es una cuestión. Él está defendiendo derechos humanos, no necesariamente directamente de medio ambiente, pero son defensores que están siendo asesinados, que están siendo perseguidos. En el caso de Cabo Pulmo, por ejemplo, las comunidades se sienten amenazadas por las empresas. Es todo un gran tema, y es uno de los grandes temas, digamos, de esta COP, cómo enfrentar, cómo fortalecer, cómo revertir estos procesos de ataque a los defensores. Pero bueno, pues a lo mejor vamos a estar ya, digamos, haciendo una cobertura. A lo mejor ahorita hemos tenido una plática semanal, a lo mejor tenemos la oportunidad de hacer algunos programas especiales para hablar de algunos temas específicos. Yo estaré desde el viernes reportando desde
desde Cali, que es ya el segmento de alto nivel, donde se reúnen ya, digamos, los tomadores reales de decisiones, y estaré reportando de lo que haya. Entonces, pues podemos seguir platicando de estos temas, querida Violeta. Así es, Raúl, te lo agradecemos muchísimo, pues te estamos buscando hacia el día viernes o el día que tú nos digas ya es el momento de que demos el reporte. Te lo Sí, agradecemos. Raúl, que te vaya muy bien por allá disfruta también tu estancia y sobre todo hay un tema pendiente que nos parece central, cuál es la propuesta frente al cambio climático del gobierno de Gustavo Petro, que me parece también que se ha puesto aquí como un y tema central te de la la... sigo prometiendo. Pueden también dar seguimiento en mis redes sociales de Raúl Benet y en la página de Radio Tepoztlán. También ahí estamos subiendo también documentación, información. Muchas gracias, Violeta. Muchísimas gracias. Abrazo. El Gracias. auditorio. Adiós. Chao. Gracias, Raúl Benet, biólogo, asesor ambiental y productor de radio Tepoztlán.